Primera de Samuel, el capítulo 4, desde el verso 1 vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el verso 6. Amén. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre vosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, ¿qué pasó? Todo Israel gritó con tan gran júbilo que ¿qué pasó? Que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron, ¿qué cosa? Que el arca de Jehová había sido traído al campamento. El verso 7. Y los filisteos, ¿qué pasó? Tuvieron miedo. ¿Qué decían? Ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. El verso 8. ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Oremos al Señor. Voy a pedirle de una manera especial al pastor Raúl Cúñez que él pase hasta este lugar y nos dirija en oración. Vamos a orar. Señor Jesús, tus promesas son irrevocables. Úngelo a este joven y háblanos de esta mañana tu palabra. Empezamos oyendo esta voz y hasta ahora te adoramos y nos sentamos a oír tu palabra, tu consejo. Úsalo a todos, toca nuestra mente, nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Levante su mano, levante su voz en esta mañana. No me siento capaz de luchar. Ayúdame. Quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Acude el Señor junto a mí. Cántele a Dios. No se ha confundido. Alabe a Dios. Los malos quieren. Adore a su Dios en esta mañana. Siempre se olvida en el fango del mar.
Qué gloriosa es su presencia. Por sendas de bien y de paz, Tomando mi mano llevarás mi alma hasta el mi objetivo alcanzar. todos. Yo soy de ti, no me dejes. En el mar, Sí, solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ay, ayúdame, quiero no dejar. a la mansión de gozo y A paz. veces siento desmayar. Cánteselo a Dios en esta mañana. Causa de tanta maldad. Las Pruebas llegan a mi vida y Sí. siento enseguida la fuerza del mal. No eres instante tu amor, me da fortaleza. y valor. Y Siento en mi alma corrientes de vida. de gracia y eterno solar. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mal. Sí, solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ay, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Dígaselo fuerte a Dios. Que se escuche su voz. Que se escuche ese clamor del corazón. No me siento capaz de luchar. Ay, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Yo soy de ti, no me dejes, no más me dejes. No me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar A la mansión de gozo y paz. Podemos darle un aplauso fuerte, 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 fuerte a este Dios todopoderoso. Sin Él nada somos. Sin esa presencia gloriosa. Aleluya. Gloria al Señor. Glorificando al Señor, tenga la bondad de tomar asiento. Gloria al Señor. El tema del mensaje en esta mañana es presencia de Dios, indispensable o necesidad. ¿Cuál es el tema? Indispensable o necesidad. ¿Qué es para usted la presencia de Dios? ¿Indispensable o solo una necesidad? Gloria al Señor. Esperamos con la ayuda del Señor poder meditar en la palabra del Señor y entender lo que Dios nos quiere decir en esta mañana.
Alguien decía en estos días consultándole acerca de esta pregunta y me decía, creo que Dios no es una necesidad, porque si fuera una necesidad solo lo buscaría cuando lo necesito, pero es indispensable porque a Él lo necesito para todos lados. Y en realidad es así. A Dios lo necesitamos en todo en nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Quiero decirles, hermanos, que Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Dios tiene absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Escuchaba hace 15 días el mensaje del pastor Raúl y en la oración del final decía algo que me llamó la atención y que se me ha grabado en el corazón. Y él decía mientras oraba: Señor, te damos gracias por la paciencia que tú tienes con nosotros. Y me senté y dije, qué poderoso. En realidad, Dios ha sido muy paciente con nosotros. Ha tenido tanta paciencia que la palabra del Señor nos dice que si aún nosotros fuéramos infieles, ¿qué pasa con Él? Él permanece fiel. Eso es paciencia de Dios para con nosotros. Dios es bueno. Gloria al Señor. La palabra indispensable quiere decir que no se puede dispensar. Quiere decir que es imprescindible, que es irreemplazable. No podemos reemplazar la presencia de Dios por nada. ¿O usted la puede reemplazar por algo? No, ¿cierto? Jamás se puede reemplazar la gloria de Dios. Nada puede reemplazar esa gloria poderosa de Dios. Gloria a Dios. Es ineludible, es inexcusable. Dice que la palabra indispensable quiere decir que es obligatorio. Gloria a Dios. Es indefectible, que no tiene defectos. Y lo único que no tiene defectos es la poderosa presencia de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Pero necesidad dice que es un impulso humano o una motivación dirigida a satisfacer una carencia. Puede ser una carencia de alimentos, de agua, de vivienda, de protección, de efectos de seguridad. Es decir, que usted quiere satisfacer algo que usted necesita. Entonces, viendo de estos dos significados, creo que nosotros vamos ya sacando la respuesta de que es la presencia de Dios para nosotros. Gloria al Señor Jesús. Este libro de Samuel, el primera de Samuel, el capítulo 4, nos enseña una historia maravillosa que nos hace comprender lo indispensable que es Dios en la vida nuestra. Lo indispensable que es Dios en la vida de esta iglesia. Lo indispensable que es Dios para nosotros los que servimos. Todos podemos decir en esta mañana, tanto la iglesia, tanto los que servimos, tanto personalmente, que no hay nada que reemplace a la gloria del Señor Jesucristo.
Gloria al Señor Jesús. No hay nada que lo reemplace. No hay nada que lo pueda, por lo menos en una mínima cosa, reemplazar la gloria del Señor. Presencia de Dios. La palabra del Señor en 1 de Samuel, el capítulo 4, nos habla de algo que significaba presencia de Dios, que era el arca del pacto. Israel tenía algo poderoso, que cuando sus enemigos miraban hacia ellos, yo creo que todos ya tenían una costumbre: si miraban y veían arca del pacto, temblaban. Pero cuando no veían una arca del pacto o una presencia de Dios, ellos sabían que tranquilamente podían presentarse a la guerra con Israel. ¿Qué tan importante era para ellos el arca del pacto? Era un cofre que dentro de él cargaba las tablas de la ley, cargaba una vasija con el maná que Dios les había dado del cielo, y cargaba la vara de Aarón que había reverdecido. El arca del pacto significaba el pacto que Dios había hecho con Israel. Pero no solo significaba eso, significaba presencia de Dios y significaba asiento de la misericordia de Dios. Por eso una vez por el año se presentaba el sacerdote para hacer expiación y se presentaba en el arca. Y hacía que la misericordia de Dios llegue sobre ella y sobre todo el pueblo. Estaba ubicada en el lugar santísimo y luego fue traspuesta al templo de Salomón. La forma de transportarla siempre fue en sus hombros. Nunca fue la forma de transportarla en animales. La ley que Dios le había dado era que debía ser traspuesta o trasladada en los hombros de los hombres que estaban encargados de ese propósito. Los únicos que tenían acceso al arca del pacto era el sumo sacerdote. Era tan importante para Israel esta arca del pacto, que para ellos, entre comillas, se había hecho como un amuleto de la buena suerte. Y por eso vemos la historia del capítulo 4. Y hay veces que nosotros cometemos ese error de pensar que la gloria de Dios es un amuleto de buena suerte de nosotros. La presencia de Dios no es ningún amuleto. La presencia de Dios es santa y es perfecta. Gloria al Señor Jesucristo. El arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios. Algunos historiadores dicen que el arca del pacto también se lo consideraba el trono de la deidad del Todopoderoso, que era el estrado de los pies. Era el objeto más importante en el tabernáculo. Todo podía ser reemplazable, pero lo único que era irreemplazable era el arca del pacto. Todo se podía reemplazar, los levitas, los sacerdotes, todo lo que había allí podía ser reemplazable. Pero algo importante que no podía ser reemplazado era esta presencia gloriosa. Gloria al Señor Jesús. La palabra del Señor nos habla en 1 de Samuel una historia hermosa que nos hace entender que la presencia de Dios para nosotros debe ser lo más importante que podemos tener en todos los sentidos de nuestra vida. Vean, yo tengo un trabajo medio fuertecito
Y a veces nos metemos en unos inconvenientes que, se lo prometo que yo a veces me pongo a pensar y digo, yo ya debería estar muerto. Ya no debería estar aquí. Recuerdo uno de estos días, hace unos días atrás, un compañero me dice, pídale permiso al jefe y véngase de mañana que necesitamos hacer un retiro. Y yo bien mandado, ¿no? Pido permiso, madrugo a las 5 de la mañana, llego a un pueblito y de allí me voy 3 horas para adentro. Cuando llego allá, mi compañero me dice, baje los vidrios. Y yo le digo, ¿pero por qué si no va a pasar nada? Me dice, no, ya después le cuento. Baje los vidrios. Cuando lleguemos yo me bajo primero, me dijo él. Y yo le digo, bueno. Se bajó él. Y cuando ya estábamos ahí me dice, vea, aquí viene el supervisor. Fui y hablé. Y el señor viene y me dice, pero el producto no lo tengo aquí, hay que ir más adentro a verlo. Y uno obediente, vamos más adentro. Y mi compañero me decía, ¿usted no está nervioso? Le digo, no. Fuimos, el señor a quien le retiramos la moto nos sube la moto al carro. Y cuando ya íbamos regresando y llegando al pueblo, mi compañero me dice, le tengo que decir algo. Yo le digo, claro. Me dice, le tengo que pedir perdón. Y yo le digo, ¿pero por qué? Porque hay algo que usted no sabe. Y yo le digo, ¿pero qué debería saber? Dice, verá, lo que pasa es que a quien le retiramos es el jefe de los jefes. Y yo lo quedo viendo y le digo, ¿y por qué no me dijiste antes? Me dice, porque hay 2 cosas. La primera, si le avisaba, usted no venía. Y yo le digo, ¿y la segunda? Me dice, es que yo sabía que con usted no nos iba a pasar nada. Yo le digo, ¿y por qué? Verá, me dice, es que cuando nosotros andamos, a nosotros nos da miedo todo. Pero cuando andamos con usted, es diferente porque siempre Dios está con usted. ¡Aleluya! Qué importante es la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Qué sucede si Dios no está en el corazón nuestro? ¿Qué pasa si la gloria de Dios no nos visita? ¿Qué sucede si cometemos el mismo error que Israel? La palabra del Señor nos dice que estaban en una batalla fuerte y habían herido a sus hombres. Era un problema que se les había transcrito. 4,000 hombres habían sido heridos. Israel iba perdiendo, pero alguien se acuerda de aquella arca y dice, traigamos el arca del pacto para que Dios nos ayude. Cuando traen el arca del pacto, sucede que pierden la batalla. Y cuando pierden la batalla, el ay con Dios. ¿Por qué Jehová nos ha castigado? ¿Saben por qué? Como les decía hace un momento, el problema es que para Israel el arca del pacto se había convertido en un amuleto de buena suerte. Cuando lo necesitaba, llamen a Elí, sus hijos, Ofni y Finés, traigan el arca del pacto, la llevaban y allí. Cuando no la necesitaban, no pasaba nada. Dios estaba allá, el arca del pacto por allí arrinconadita, y no pasaba absolutamente nada. Qué tremendo lo que había sucedido en Israel. Si nosotros le ponemos cuidado a la historia que leemos, no podemos caer en ese error, hermanos. Vean, Israel estaba como que cegado los ojos. Tenían una presencia poderosa de Dios. Vean, yo me pongo a meditar y digo, si nosotros tuviéramos la presencia de Dios como tenía Israel, la verdad que fuéramos los más felices de todos. Aunque nosotros lo tenemos adentro en el corazón y es lo más glorioso, pero ver tantos milagros de Dios, les abría el mar,
les daba maná del cielo, les daba de comer carne, les daba la victoria. Pero Israel se acostumbró. Y es lo que no nos debemos acostumbrar nosotros. A que solo cuando lo necesitaba Dios lo buscaba. Qué tremendo error que no podemos cometer nosotros. Gloria al Señor. Y miren lo poderoso que era el arca del pacto, que dice que cuando trajeron el arca del pacto, Israel dio un grito con gran júbilo, que la tierra tembló. ¿Se imaginan? Tremendo grito. Vean, yo no me alcanzo a imaginar qué fue lo que sucedió. Pero si la palabra del Señor dice que cuando ellos gritaron con gran júbilo, la tierra tembló, eso fue algo glorioso. Y era a causa de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Pero cuando los enemigos escucharon la voz, dice que ellos ¿qué? Temblaron. Tuvieron miedo. Vean, no hay nada más poderoso que ver un apostólico lleno de la presencia del Dios Todopoderoso. No hay nada más glorioso que ver a alguien lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero esta historia nos muestra algo trágico. Dios les dio la lección. ¿Saben cuál fue la lección? Hizo que Israel perdiera. ¿Por qué razón? ¿Dios es malo? No, para nada. A veces a nosotros nos pasa algo y decimos, ay, pero ¿por qué Dios? No, Dios no es malo. Él es extremadamente bueno, es misericordioso, es grande en amor, en misericordia. Pero a veces Dios tiene que darnos una lección. Hacernos entender que su gloria es importante para todo en nosotros. Que no solo debemos buscarlo cuando está la cosa difícil. Porque a veces nos acostumbramos a buscar a Dios cuando ya casi todo está perdido. Acostumbrémonos a llenarnos de Dios para estar siempre listos cuando las cosas adversas se vengan a nuestra vida. Tanto perdieron en esta batalla que los filisteos toman el arca y vino una tristeza en el pueblo. Y el verso 22 dice, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. La versión hebrea dice, quitada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada la presencia de Dios. Poderoso. ¿Qué pasaría si a nosotros nos quitaran a Dios? ¿Cómo nos quedaríamos? ¿Ah? ¿Se ha preguntado usted si Dios se va de su corazón? ¿Se ha preguntado usted si Dios se va de su alma? ¿Cómo se quedaría Israel sin la presencia de Dios? ¿Qué angustia sintieron ellos cuando no estaba su hermoso que los cuidaba? ¿Cómo se sintieron ellos? Pero hay alguien que rescata esa gloria de Dios. Vean esta historia del libro de Samuel, es interesante. El libro de Samuel nos muestra algunos errores que cometieron grandes hombres de Dios, que se despreocuparon de la presencia del Señor, que rechazaban la gloria de Dios, que desobedecían la gloria del Señor, que desobedecían y se alejaban de Dios.
nos habla del último juez que fue Samuel. Nos habla el inicio, el término de un reinado teócrata. Dios gobernando al hombre. Dios haciendo cosas gloriosas en el hombre. ¿Sabe qué me llama la atención? Que los filisteos toman el arca para ellos, pero para ellos, en vez de ser de bendición, se convirtió en una maldición enorme. ¿Sabe qué nos quiere decir Dios con eso? Que Él no habita en cosas inmundas. Que Él jamás se va a sentar con su gloria en algo donde a Él no le gusta. Y qué glorioso es saber que a Dios le gusta estar en esta iglesia. Qué glorioso es saber que a Él le gusta estar en nuestra vida. Israel pide rey. Se alejan de Dios. Deciden poner un rey. El primero tenía buena apariencia, era un guerrero completo, pero carecía de algo, de obediencia y temor a Dios. A Saúl nunca le interesó la presencia de Dios. A Saúl nunca le interesó la gloria de Dios. Qué difícil es a alguien que no le gusta la presencia de Dios. Tiene consecuencias. Qué difícil es que en esta mañana alguien diga, pero ¿por qué aplauden? ¿Por qué lloran? ¿Por qué cantan? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero qué glorioso que en esta mañana alguien pueda decir, adoro a este Dios todopoderoso. Adoro un Dios tan grande que siempre va conmigo. Adoro un Dios tan poderoso que siempre me ha guardado, que siempre me ha cuidado, que siempre me ha protegido, que está conmigo todos los días. La palabra del Señor nos muestra que esta arca del pacto llegó a casa de Obed-edom. Y cuando el arca del pacto permaneció allí, Dios bendijo a Obed-edom y toda su casa. Vean, yo me imagino a Obed-edom con el arca del pacto en su casa, tan feliz, tan contento. Era la presencia de Dios misma. ¡Qué honor tan grande! Si el arca del pacto estuviera ahora y le dijeran, ve hermano, le vamos a llevar el arca del pacto para que esté en su casa. Le pregunto en esta mañana, ¿qué haría usted en ese momento? Gloria de Dios. Saber que eso, lo más glorioso que tenía Israel, estaba en mi casa. Saúl despreciaba la gloria de Dios. Es quitado del trono, pero llega alguien que sí se interesaba por Dios. David llega a ser rey de Israel. Y llega alguien y le dice a David, te tenemos que decir algo. El arca está en casa de Obed-edom, pero hay una noticia. Dios ha bendecido a Obed-edom y toda su casa. Todo lo que él tiene ha prosperado. Todo lo que él tiene ha crecido.
Y David dice: hay que traer esa arca. La primera vez que lo hace fracasa. Pero quiero enfatizarme en algo más. La primera vez fracasa, pero la segunda vez, yo me imagino a David pensar: ¿qué hice mal? ¿Qué error hice? Y me imagino ir donde el sacerdote y decirle: ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Será que alguien en esta mañana le puede decir a Dios: ¿qué he hecho mal para no sentir tu gloria? ¿Qué he hecho mal para que tu gloria no la pueda sentir en mi alma? Porque alguien en esta mañana puede sentirse vacío, pero yo te tengo la solución en esta mañana. La gloria de Dios está aquí. Y te la puedes llevar contigo. Y me imagino decirle al sacerdote David: lo que pasa es que el arca se la carga en los hombros del sacerdote, dándonos a entender que la presencia de Dios siempre ha querido estar en la vida del hombre. Dios siempre ha querido estar en tu vida, en tu alma, en tu corazón. Y David dice: listo, si ese fue el problema, arranquemos trasladando el arca. Lo vemos a David ya no vestido como rey, ahora se pone un efod como sacerdote. Qué lindo es cuando nos bajamos de allá arriba donde pensamos que estamos y nos volvemos abajito donde está la gloria del Señor. Oh, David, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los mejores músicos. Vamos a buscar los mejores cantantes. Y yo voy a ir adelante cantándole a mi Dios. Y David se va adelante y danzaba delante de la presencia del Dios. Cantaba con toda su alma. Y todo el pueblo se regocijaba. 6 pasos, sacrificio a Dios. Señor, yo me imagino a David diciendo: Señor, perdona nuestras iniquidades. Perdona todas nuestras faltas que hemos cometido contigo. Perdona todo lo que te hemos fallado, pero te hago sacrificio. ¿Qué habrá pasado en la mente de David? Pero él venía danzando con todas sus fuerzas. Llegan allí a Jerusalén, pero hay algo que me llama la atención allí. Un día de esos, David se iba a asomar en su palacio real y abre sus cortinas reales llenas de púrpura y de oro. Y cuando ve al frente un tabernáculo con una piel fea, era tan terrible la piel de ese tabernáculo, porque Dios lo había mandado así, para que nadie se pueda. Dice la historia que el que se acercaba al tabernáculo y se rozaba su piel con la del tabernáculo se llenaba de lepras. Era bien fuerte. Pero David ve el tabernáculo y se acuerda que dentro de ese tabernáculo hay una presencia de Dios, un arca del pacto. Y David regresa a ver para atrás y él dice: algo está mal, algo está mal.
Habito en una casa real tan hermosa, con cortinas de oro, muebles de primera. Tengo siervos y el arca del pacto está allá. No hay una cortina bonita, no hay nada de oro que lo cubra. Y David dice: le vamos a construir templo a Dios. Aunque no lo construyó, pero fue una maravilla haberlo construido. Pero David nos estaba dando una lección de que es importante, que no hay nada más importante en esta vida que la gloria del Señor Jesucristo. David nos estaba diciendo: te puedes vestir de los mejores lujos, pero no hay nada más glorioso que la presencia de Dios obrando en tu alma y en tu corazón. Para ti, ¿qué es la presencia de Dios? ¿Indispensable o necesario? Yo te tengo la respuesta. Para todos nosotros, Dios va a ser siempre indispensable. Él es irreemplazable. Nadie lo puede reemplazar. Riba saya taraba siribaya taya siribata sarabaya. Es irreemplazable. Podemos pasar momentos difíciles, tribulaciones, angustias, pero si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos pasar momentos de angustias, pero si Él va con nosotros, ¿qué podemos temer? Alguien en alguna ocasión le dijo a Dios: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién podemos ir nosotros sino a nuestro Dios? ¿A quién acudir si solamente Él es todo en nuestra vida? Yo te quiero invitar a ponerte de pie. ¿Para quién en esta mañana Dios es irreemplazable? Vente al altar y siente la gloria de Dios. Él es irreemplazable. No lo podemos comparar con nadie. Esta gloria de Dios es lo más importante. Es incomparable, es que no podemos comparar con nadie su gloria. No hay nada más hermoso que su poder y su Espíritu Santo. Ahora Dios no habita en un arca. Ahora Dios habita en la vida nuestra. Ahora esa presencia gloriosa se mueve en nosotros. Ahora esa presencia gloriosa está en nosotros. No hay nada más glorioso que su presencia.